le va? Buenas noches. Y en Redacción Abierta empezamos con el diario del lunes, el espacio periodístico de Perfil Córdoba y Punto a Punto, donde esta noche, por supuesto, como no puede ser de otra manera, vamos a analizar todo lo que ha dejado las elecciones PASO a nivel nacional y también aquí en la provincia de Córdoba. ¿Sorprendido como nosotros? Bueno, en rigor de verdad, creo que nadie esperaba de una figura como Javier Milei semejante elección como la de ayer. Bueno, van a estar opinando gente del Palo, de La Libertad Avanza, va a estar hablando la gente que va a encarar una dura confrontación en octubre para las próximas elecciones y por supuesto analistas que van a seguir tratando de hacernos entender cómo la figura de un político que no tenía estructura, para nada, pudo alzarse con semejante victoria a nivel nacional, prácticamente impactando en todas las provincias y ganando también la provincia de Córdoba. Es decir, va a haber alguien del gobierno provincial hablándonos y haciendo un análisis propio de lo que significa el fenómeno Milei y cómo se impuso aquí en nuestro territorio. Pero antes de ir a los títulos, tengo aquí la portada, como todos los domingos, de Perfil Córdoba, que hacía referencia, por supuesto, en la jornada de ayer domingo, a la importancia que tenía la elección aquí, las PASO, por supuesto, en la provincia de Córdoba, un distrito electoral clave para los próximos comicios generales de octubre próximo. Y vaya si ha tenido, por supuesto, un resultado que ha sorprendido a propios y extraños. Pero también algunas otras cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo, el tema de más expulsados dentro de la Unión Cívica Radical, algo que quiere impulsar el partido a aquellos dirigentes radicales que fueron candidatos por la coalición gobernante en la provincia de Córdoba y, como el caso de Miriam Prunoto, van a ser expulsados del partido. También otras cuestiones que tienen que ver con la incertidumbre para estas elecciones, que algún analista dijo son tan grandes como las que tuvimos que vivir en el año 2003. Bueno, con estos títulos y con el anticipo de importantes invitados para esta noche aquí en los estudios de Canal 10, con estos títulos empezamos con el diario del lunes. Esta noche los periodistas de Perfil Córdoba que están aquí en el estudio, Diego Caniglia y María Esther Romero, bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo va, ¿Qué tal? Julio? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien sorprendidos con el resultado electoral? A ver, se habló en un momento de los 3/3. Sí. En el último mes, la gran mayoría de los medios, por no decir casi todos los medios, se hablaba de que Milei se había desinflado, de que Sí. Milei no llegaba con una alta expectativa. A ver, perdón, de hecho, habían perdido sus candidatos en la mayoría de las provincias argentinas Sí, donde hubo elecciones. a muchos Sí. de los cuales no apoyó, eso Pero- también hay Sí, que decir. es cierto. Pero aparte hay que decir que todos los consultores decían que la figura de Milei era una cosa y los candidatos de Milei en las provincias eran otros, no se trasladaban los votos, eran elecciones diferentes. Y eso ocurrió, no ganaron candidatos de Milei en las provincias, pero él arrasó. Bueno, vamos a hablar con una mujer que es candidata a diputada nacional ahora por La Libertad Avanza. Han hecho una espectacular elección aquí en la provincia de Córdoba, de hecho han sido los ganadores, creo. Buti, el analista, la semana anterior nos dijo que aquí en la provincia ganaba Schiaretti y por segundo lugar venía Javier Milei. Bueno, se dio vuelta la torta en la última semana. En el centro cívico también esperaban Esperaban esos eso. resultados, claramente. Bueno, María Celeste Ponce, candidata a diputada por La Libertad Avanza, está con nosotros. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también tan sorprendida como el resto de la gente, digo, aquí en Córdoba, con la elección que han hecho. Mira, la verdad esperábamos una buena elección, al menos en lo personal esperaba un buen resultado, pero no de esta forma. La verdad es que No ganando, digamos. a este nivel así no, eso sí fue muy sorprendente. Sobre todo porque se estaban conociendo los resultados parciales anoche, que hablaban, por ejemplo, de victorias realmente muy importantes en algunas mesas y en algunas escuelas y en algunas localidades del interior donde Milei
aplastaba prácticamente con la elección. Sí, 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 sin dudas. De hecho, bueno, yo venía en viaje porque voté en mi localidad, que es Huincarranancó, al sur, así que estuve como 5 horas viajando y me empezaron a llegar mensajes de bocas de urna y demás. Yo, bueno, con prudencia vamos viendo, pero después ya fue muy evidente el resultado y bueno, ahí ya dije, bueno. Se tranquilizaron un poco. No, tranquila yo estaba, en lo personal yo estaba tranquila, pero sí es cierto que fue algo que me sorprendió, digamos, el porcentaje, los puntos. Celeste, qué bueno que se reconozca eso, porque generalmente cuando se logra una victoria de este calibre, muchos dicen no, espera. De hecho, algunos de los candidatos en Buenos Aires dijeron, o ahora están diciendo que probablemente ganen en primera vuelta. Con lo cual, a mí me parece bueno que muestres esto de que hay cierta sorpresa, como en el resto de la sociedad. La pregunta concreta es la siguiente. ¿Quién votó a Milei acá en Córdoba particularmente? Bueno, primero voy a hacer una acotación previa. Yo me hago cargo de lo que digo yo, no quiero que todos los del espacio, cada uno tiene su análisis. Lo que digo no es con respecto a mi pensamiento personal. Y con respecto a los votantes, yo creo que hubo gente con mucha convicción hacia las ideas de la libertad. Si bien hablan de un hartazgo social, político y demás, lo cual estoy de acuerdo, hay cierto porcentaje que, desde mi punto de vista, marca esa tendencia. Yo creo que no es el punto central. Mira, como te decía anteriormente, cuando venía en viaje me empezaron a llegar mensajes a lo largo y a lo ancho de la provincia, y muchos fiscales fueron los mismos ciudadanos. O sea, el ciudadano que entraba y decía, no hay votos, obviamente no podían nombrar, y había algunos casos que me decían, lo tuvimos que repetir como 5 veces hasta que nos dijeron, mira, si es la de Milei no sabemos si van a reponer o no. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que destacar en cuanto a la convicción, porque también el hartazgo político hay que tenerlo en cuenta cuando la gente dice yo no voy a votar, por ejemplo, o voto en blanco. Lo manifiesta de otra forma. Exacto, pero votar a Javier para mí también tiene que ver con la convicción hacia las ideas de la libertad. De todas maneras, él hizo una campaña apuntada precisamente a ese segmento de la sociedad que no es menor, que lo hemos visto en otras elecciones, no votando, por ejemplo, y tratando de darle alguna respuesta para aquellos enojados. Mira, yo que vengo hace 5 años prácticamente trabajando con las redes sociales y con esta tendencia liberal, nosotros no es que hicimos la campaña para cierto sector. Nosotros venimos manifestando algo que venimos viendo desde hace bastante tiempo. O sea, acepto la lectura que haces y en parte puede ser que se haga eso desde afuera, pero los que venimos dentro del espacio, cuando ni siquiera era un espacio político, sino más lo que se denomina batalla cultural en redes sociales, lo venimos haciendo desde el inicio, digamos. María Celeste, ¿cómo es su relación con Javier Milei y cuándo y cómo le ofreció la precandidatura a diputada? Porque encabeza la boleta. Bien, como lo dije anteriormente, yo vengo trabajando en redes sociales desde hace 5 años. Inicié sobre todo con el tema de Provida, un poco dando batallas antifeministas, muchos quizás ya lo han leído en mi perfil. Y de ahí, bueno, él me empezó a seguir, empezamos a intercambiar palabras por redes sociales, sobre todo, y con más pronunciamiento en lo que fue la parte de pandemia. Y se generó una amistad al punto que después empezamos a hablar por teléfono y demás. Fue muy parecido a lo que le pasó a Vicky Villarroel, que ella también lo ha comentado, que creo que en esos 2 años en los cuales padecimos cada uno una experiencia particular, nos unió para terminar haciendo esto. Pero fue personal, digamos, un intercambio personal, no había instancias del partido, políticas, reuniones, mitines. ¿A qué te referís con eso? Claro, reuniones, por ejemplo, donde se decide, en Juntos por el Cambio hubo congresos partidarios que definieron si se hacía una alianza o no, candidaturas. En el caso de ustedes, ¿hay instancias colectivas? No, por supuesto que se habla. De hecho, hicimos un frente en el cual están los partidos políticos que lo conforman, que es el Partido Demócrata, el MID, y el Partido Unión Celeste y Blanco, y yo que formé la agrupación Pumas Libertarios, que es la cual represento yo. Y acá voy a destacar que sin tener partido político, Javier me permite a mí participar dentro del Frente de la Libertad Avanza, lo cual valoro muchísimo. Está bien, tu origen sería dentro de la participación del partido como un influencer. Algunos te llaman un influencer, o sos más bien
una mujer que se ha dedicado a la política? Yo no me considero influencer. Creo que, de hecho, en muchas ocasiones creo que lo hacen un poco hasta... ¿Peyorativamente? Sí, peyorativamente. Mi vida no se trata de las redes sociales. A ver, soy una persona que, como cualquier otra, estudié abogacía en la Nacional. Por problemas personales me tuve que pasar al siglo XXI, volver a mi ciudad. Después estuve trabajando en una gráfica que era mía, era mi emprendimiento. Se fundió en pandemia, lo cual me hizo abocarme mucho más a las ideas de la libertad y entender cosas que me dolieron, que tuve que vivir y que con eso aprendí y que gracias a mi iniciativa privada conocí a mi actual socio, que está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tengo una empresa de software. Y me falta la tesis de abogacía en el siglo XXI, lo aclaro porque también salieron a decir en muchas oportunidades que yo hacía usurpación de título y esto lo aclaro. Me comí difamaciones de todo tipo. Y acá estoy, porque estoy totalmente convencida de que este es el espacio. Bien. Celeste, ¿cómo te imaginas la campaña que se viene? Con los resultados que vimos ayer, con el triunfo de Milei en Córdoba, el porcentaje que obtuvo Bullrich, lo que obtuvo Massa, ¿cómo te imaginas lo que se viene? Mira, yo creo, lo veo positivo. Yo coincido, en lo personal soy muy prudente a la hora de hablar de resultados, de ver a futuro. Me gusta esperar. Claramente esto que pasó en las PASO es algo realmente brillante y que da muchísima esperanza al espacio en general, pero tampoco soy imprudente de decir vamos a ganar, ya está. Yo en lo personal voy despacio, voy viendo, voy analizando, pero creo que sí tenemos una alta posibilidad de que Javier sea el próximo presidente y al menos yo voy a trabajar para eso. ¿En primera vuelta piensan que se puede definir? Mira, la verdad es que no tuve tiempo personal entre ayer y hoy de poder analizar fríamente, porque también ahora está en toda la parte muy emocional, a flor de piel, y no quiero decir algo que después diga, no, quizás no lo analicé correctamente. Prefiero esperar y analizarlo en estos días para dar una respuesta de ese tipo. ¿Pudiste hablar con Milei? Fue ayer cuando empezaron a llegarme un par de mensajes, intercambiamos WhatsApp, y eran realmente muy emocionales, muy digamos, de apoyo mutuo, así que todavía no lo llamé. Realmente, como le dije anteriormente, estuve desde que me levanté haciendo entrevistas, no almorcé, imagínense cómo estoy, pero la verdad es que ahora capaz a la noche le hago una llamada y lo es saludo. el precio de la victoria, ¿no? En una elección. Y lo suficientemente importante como para que este tipo de repercusiones ya esté arriba de la mesa. Si no llegan a pelear por la presidencia, no llega Javier Milei a la alta magistratura en la República Argentina, llegar a la Cámara de Diputados sería, para la corriente, para la libertad, para ustedes sería realmente importante. Por supuesto. Yo creo que no solamente para nosotros, sino para los argentinos en general. Tener ya otra fuerza, ¿sí?, de estas características que no existen en Argentina y que creo que es la primera vez que se imponen de esta forma, la verdad es que es muy importante para la democracia en general. Pero digo, ¿tienen propuestas como para llegar, para tratar de cambiar un poco la historia en el país? Digo, porque se han escuchado algunas medidas impulsadas por Milei muy criticadas y algunas otras que la gente adhiere, como por ejemplo dolarizar la economía, lo cual... digo yo, me parece que puede llegar a ser una cosa pero que va a ser difícil que pase por el Congreso también. Hay muchas medidas que impulsa Milei que se va a necesitar una base en el Congreso de legisladores y uno ve, si se repiten los resultados de ayer, 3/3, ¿no? ¿Cómo será ese Congreso? Mira, vos sabés que voy a contar una breve situación que pasó en provincia de Buenos Aires con uno de nuestros legisladores, que es Nahuel Sotelo, no sé si lo ubican. Hace poco pasó un inconveniente que querían ponerle de forma obligatoria sindicato a la gente de los rapis, ¿sí? Los cuales ellos no estaban de acuerdo. Nahuel los invitó a la legislatura y fue tal la presión que generaron que no lo hicieron. Entonces, hablar a veces de que necesitamos determinada estructura o no, como también lo dijeron para que íbamos a necesitar estructura para la fiscalización, lo cual en parte es cierto,
pero también es cierto el compromiso del ciudadano y el apoyo que el pueblo nos está dando, que queda evidente en parte. Yo creo que hay cosas que hoy en día, y gracias a las redes sociales, podemos hacerlas más visibles y darle una herramienta al pueblo para que la democracia se asiente más. Así que yo lo veo posible. María Celeste Ponce, muchas gracias. A ustedes. Ha sido muy amable. Bueno, hemos conocido entonces la candidata cordobesa que va a competir para una banca como diputada de la Nación por el espacio de Javier Milei. ¿Alguna cuestión más? Ganador en Córdoba. Ganador en Córdoba. Nada Bueno, en más un y rato nada menos. Pichi Campana va a analizar aquí en el estudio qué mirada tiene precisamente el oficialismo respecto a la elección que ha hecho Schiaretti en estas PASO. Vamos a la tanda, ya seguimos.